Ok, empezamos. Entonces, ya estamos nuevamente con ustedes, acompañándonos esta nueva edición de Estrategias de Autoprotección con Carlos Proaño. Permítanme presentarme. Efectivamente, yo soy Carlos Proaño y estaré con ustedes durante los próximos 60 minutos hablando sobre temas relacionados con la seguridad y que definitivamente son importantísimos en los actuales momentos. Bienvenidos, bienvenidas a compartir estos 60 minutos de información. Recuerden que nosotros estamos con ustedes todos los martes y jueves de 18 a 19 horas. Vale la pena que nos acompañen, que nos sigan en nuestra fanpage. Ahí pueden encontrarnos como Estrategias de Autoprotección. También síganos a través de este mismo perfil, de este mismo canal, y de esa manera pues estamos seguros que contaremos siempre con su gentil compañía. Les recordamos que también pueden acompañarnos, insisto, en nuestra fanpage. Ahí pueden ubicarnos como Estrategias de Autoprotección o también a través de este mismo perfil. Y vale la pena también que por favor nos ayuden a compartir esta transmisión, que nos ayuden a compartir este video, porque definitivamente vamos a llegar con información muy valiosa para muchas personas que en este momento necesitan estar más protegidas, más seguras, porque nosotros tendemos siempre a eso, a impulsar la protección por los propios medios. Así que entonces estamos ya dispuestos a comenzar este nuevo programa de Estrategias de Autoprotección. Vale la pena, por favor, ahí que nos hagan ver si es que ya estamos conectados, si no tienen ningún inconveniente con el audio, con el video, pónganos un like. Por favor, compartan esta transmisión, como les decía, mándennos saludos y, por supuesto, aquí estamos atentos para compartir sus comentarios, sus sugerencias y todo lo que ustedes quieran en este momento dentro del programa Estrategias de Autoprotección. Y vale la pena comentarles que ya vamos por el tercer día que hacemos este programa. Ya estamos en el día tercero en que estamos realizando una secuencia de programas especiales. Y yo les había comentado la vez anterior que nuestro interés precisamente es darles este tipo de material porque las cosas que se vienen van a ser bastante complejas en materia de seguridad, y esto no nos vamos a cansar de repetir aquí en este programa, en el sentido de que precisamente necesitamos estar más preparados, necesitamos estar más prevenidos, porque cuando se vengan las consecuencias de la enfermedad, y las consecuencias van a ser económicas, cuando se vengan las consecuencias solamente a los tipos de personas, aquellas que no estuvieron preparadas, aquellas que dijeron, no, esto ya mismo va a pasar, esto así nomás se trata, no hay nada de qué preocuparse, y aquellas personas, en cambio, que hicieron conciencia y empezaron a tomar bien en serio el tema de su seguridad. Así que entonces vamos a comenzar con este programa, y hoy vamos a hablar sobre un tema que es bastante interesante. Estaremos dialogando sobre 4 claves para no ser víctimas de la delincuencia. Así es, vamos a estar hablando sobre las 4 claves que necesitamos conocer para no ser víctimas de la delincuencia. Y quisiera que por favor ahí la gente que ya nos está viendo, que ya está en este momento conectándose, sería bueno que nos indique aquí en el chat si es que alguna vez han sido objeto de delincuencia, de algún tipo de agresiones sociales. Y ojo que en alguna ocasión ya conversamos que un delincuente siempre va a ser un agresor, aunque un agresor no necesariamente es un delincuente. Y eso yo ya les había explicado, en el sentido de que muchas personas pueden volverse violentas de un momento a otro, pero no significa que hayan tenido un antecedente de violencia delictiva, que hayan consumido drogas o que hayan estado relacionadas de alguna manera con delitos, sino muchas personas precisamente bajo el efecto del estrés, bajo el efecto de la preocupación, pues muchas veces pueden tornarse violentas. Entonces, por eso es importantísimo que hagamos conciencia en que cuando buscamos protegernos, cuando pretendemos cuidar nuestra propia integridad por nuestros propios medios, pues no necesariamente eso tiene que ver con protegernos de delincuentes, de ladrones y ese tipo de personas, aunque obviamente que eso es también a lo que nosotros vamos. Así que por eso es importante que nosotros estemos pendientes de qué es lo que queremos conseguir. Y permítanme, en este momento estoy también compartiendo una información. Quiero decirles que
Todavía se encuentran abiertos los cupos para participar en el reto de 21 días aprendiendo autoprotección y defensa personal. Es un reto al que están invitadas todas las personas que quieran precisamente desarrollar habilidades de autoprotección, pero también de defensa personal. Es bastante interesante esto. Hemos tenido ya varias críticas bastante positivas, varios testimonios bastante positivos sobre todo este trabajo que se está realizando en el reto de los 21 días. Así que en los próximos momentos yo estaré compartiéndoles aquí el link para que puedan ingresar las personas que todavía deseen. Es un reto totalmente gratuito al que todos y todas están invitados. Así que entonces vamos a comenzar con este programa hablando precisamente de las 4 claves para no ser víctimas de la delincuencia. Y por aquí quiero también a propósito empezar a compartirles una información que me pareció bastante interesante. Es una noticia que se publicó, esto fue el día de ayer. Permítanme solamente compartir la pantalla para que ustedes puedan observar a qué es a lo que me refiero, que vale la pena que lo tomen en consideración. Y aquí está, miren, esta es una noticia tomada de diario El Comercio de la ciudad de Quito, del 11 de mayo del 2020, y aquí se trata de una entrevista corta que le hacen al jefe de la policía de Quito, el general Fausto Salinas, y como ustedes pueden notar aquí en el titular del diario, se dice que la mayoría de muertes violentas en Quito se produce por riñas durante la emergencia sanitaria. Y bueno, aquí le hacen a este oficial de la policía una entrevista muy breve, pero topa algunos puntos esenciales. Por ejemplo, aquí podemos ver cuando le pregunta el periodista cuál es la principal preocupación de la policía en Quito durante la cuarentena. Bueno, aquí se dice, bueno, esto dice la persona entrevistada, que se está viendo presencia de delitos que son cometidos por grupos, por varias personas que tienen en su poder armas de fuego y que pueden robar en locales comerciales y a domicilios. Y esto agrega el oficial, a veces los robos no son significativos con relación al monto, pero vemos que se aplica violencia o uso de armas. Esos grupos delincuenciales son los que más nos preocupan, dice el oficial Fausto Salinas, el general Fausto Salinas de la Policía Nacional. Y bueno, ¿qué está diciendo esto precisamente? Que entonces no es que se han aminorado de pronto los robos, o bueno, más bien dicho, sí, ha bajado el índice de robos en la ciudad, los robos que generalmente nosotros habíamos estado acostumbrados a ver en temporadas normales. Sin embargo, no significa que el ámbito delictivo haya desaparecido totalmente. Y bueno, ustedes pueden buscar esta entrevista, es como les digo, de diario El Comercio. Y aquí hay algo interesante que también señala este oficial, y es que él señala que el año pasado había 44 muertes violentas desde enero hasta abril. Este año tenemos 49. Imagínense cómo ha subido esto, pero esto precisamente es lo que llama la atención de la policía, que según lo que se está manifestando aquí es que las muertes violentas están predominando sobre los delitos delincuenciales. ¿Y a qué se debe eso? Porque precisamente las personas están confinadas en sus casas, las personas están confinadas en sus hogares, y esto de alguna manera ha exacerbado los ánimos. Esto lo dicen las mismas autoridades. ¿Y qué quiere decir esto? Que esto ha desembocado precisamente en riñas callejeras, en riñas también entre los integrantes de las mismas familias, y por eso vale la pena tomar en consideración que no es que estamos alejados de las agresiones, no es que estamos alejados tampoco de los delitos. Y por aquí vamos a revisar también algo interesante que dice este oficial de la policía. Y mira, por ejemplo, que dice qué tipos de delitos se cometen por parte de estas bandas, y detalla que son delitos de oportunidad. Por ejemplo, dice, si ven a una persona sola, si ven que no hay policías o que es fácil dar un golpe, pues actúan. Igual pasa con comercios y vehículos. No es que están especializados. Esto nos da a entender entonces que a lo mejor el tema de la criminalidad organizada está fuera de foco, sí, pero no necesariamente significa que no está actuando, no significa que no está trabajando. Y aquí miren lo que señala precisamente lo que yo les decía, el tema de las cuántas muertes violentas se han dado durante la emergencia. Decía que antes había 44 muertes violentas de enero hasta abril. Este año, solamente en lo que va del año, ya ha habido 49. Y aquí se habla que
de esta emergencia tenemos 13 homicidios registrados en algunos sectores y dice que casi el 100% se concentran en el sur y centro de Quito. Y aquí, por ejemplo, se recoge lo que les decía anteriormente. De los datos mencionados se ve que la gran mayoría se produce por riñas que son productos de discusiones y la ingesta de alcohol. Incluso se han matado entre familiares. Entonces, ¿qué está significando esto? Como yo les decía hace un momento atrás, que no necesariamente el hecho de que no haya delincuentes aparentemente en las calles, el hecho de que tal vez no haya personas que en este instante están cometiendo sus delitos a plena luz del día, no significa que eso haya desaparecido también la agresividad puertas adentro, especialmente me refiero a lo que es de las casas. Por eso yo les decía hace un momento atrás que un delincuente siempre va a poder ser un agresor o siempre es un agresor, pero un agresor no necesariamente es un delincuente. Y aquí nos damos cuenta que precisamente por efecto de las drogas, por efecto del alcohol, a veces dentro de las mismas familias se producen todo este tipo de agresiones que estamos viendo en este instante. Entonces, vale la pena, como les digo, que nosotros tomemos en consideración que hay muchas cosas que todavía se encuentran ahí volando, que hay muchas cosas que todavía ahí hay que tomar muy en cuenta. Y por aquí quiero compartirles también otra noticia que me pareció bastante interesante. Permítanme compartir nada más la pantalla. Es una noticia también, una recopilación de diario El Comercio de la ciudad de Quito, que señala en cambio lo siguiente, y les voy a hacer ver qué es lo que dice la noticia de diario El Comercio. Y aquí dice entonces la nota de diario El Comercio, miren lo que comenta acá, dice: agentes especiales detienen a hombre que amenazó con agredir con arma blanca a su pareja en vivienda de Quito. Y bueno, como les digo, esas noticias ustedes pueden encontrarlas, pero yo simplemente me voy al hecho medular, a lo que nos interesa en este instante analizar. Y miren, aquí estamos hablando de lo siguiente, dice la noticia: la mujer había sido víctima de agresiones físicas y verbales por parte del sospechoso, quien además habría atacado frente a su hijo de 5 años, según señala el ECU 911, que es el organismo de emergencias. Y claro, ¿qué es lo que sucede acá? Se dice aquí que Quito es la segunda ciudad con el mayor número de casos de violencia intrafamiliar en el Ecuador durante el confinamiento por la pandemia del COVID-2019. ¿Qué estamos entonces determinando? ¿Qué estamos notando? Lo que decíamos en programas anteriores y lo que hemos dicho también aquí, que la delincuencia puede haber desaparecido quizás en un muy alto porcentaje de las calles, pero la violencia todavía se mantiene. La violencia todavía está latente, todavía está presente en nuestra sociedad, y sobre todo lo preocupante de esto es que la violencia se encuentra puertas adentro. Así que por eso vale la pena tomar en consideración todas estas situaciones. Vale la pena también que por favor las personas que en este instante están conectadas, que nos ayuden compartiendo esta transmisión, ayúdennos a llegar a más gente que puede estar interesada también en este tipo de temas. Recuerden que quizás podríamos estar salvando una vida cuando le hacemos llegar a las personas este tipo de información, cuando le estamos haciendo llegar a las personas este tipo de detalles que seguramente pueden estar buscando en cualquier parte, pero a veces cuando no tenemos la oportunidad de encontrar la información adecuada, podemos también caer en muchísimos errores. Y vamos a conversar entonces hoy acerca de las 4 claves para no ser víctima de la delincuencia. Y vamos a empezar por la primera clave, que es determinar qué es lo que estás pensando, determinar qué es lo que estás creyendo con respecto a lo que sucede a tu alrededor en materia de violencia, en materia de criminalidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Mira, muchas veces nosotros podemos encontrar, especialmente a través de los medios de comunicación, podemos encontrar una saturación tremenda de noticias, una saturación tremenda de información, y eso lógicamente, bueno, esto ya ha sido discutido en otros ámbitos, en otras materias. Esto lo que provoca precisamente es un efecto que quiere a veces el poder, que quiere a veces un Estado, que quieren a veces las autoridades, cuando mantienen en vilo, tienen en miedo a una población. Esto es un efecto que se busca a escala global, pero también hay el efecto que encontramos a escala individual, es decir, cuando formamos a personas que son temerosas, que tienen miedo, que constantemente están preocupadas, y esto, como te digo, parte precisamente
enfocándote desde una concepción bastante grande que es la de los medios de comunicación. Entonces, te voy a ir poniendo ejemplos. Mira, por ejemplo, lo que sucede ahorita con el caso de la enfermedad que estamos atravesando. Hemos encontrado tanta, pero tanta información en los medios de comunicación sobre la cantidad de fallecidos, sobre la cantidad de infectados, sobre la cantidad de sospechosos, que muchas veces si abrimos un periódico o si vemos un programa de televisión o un canal de televisión, lo único que vamos a encontrar es esa información. ¿Y eso qué es lo que te produce? Te produce una sensación de estrés, te puede llevar a un proceso de ansiedad, porque de un momento a otro tú te das cuenta que la enfermedad puede estar más cerca de lo que tú te imaginas y que estás con miedo y que eso te preocupa más y bueno, ya sabes quién está infectado, quién no está infectado y entras en un proceso de paranoia, de tal manera que incluso esto te puede afectar a nivel inmunológico. Recuerda lo que ya han dicho, por ejemplo, los especialistas en este tipo de temas, ¿no? Que cuando esto afecta precisamente al sistema inmunológico, es decir, que tus defensas bajan, obviamente va a ser una posibilidad más fuerte para que entre cualquier virus. Entonces, esto también sucede en el ámbito de la seguridad. Mira, cuando tú estás escuchando constantemente las noticias de que hay asaltos, de que hay heridos, de que hay asesinados, de que hay violaciones, de que hay secuestros y todo ese tipo de cosas, ¿qué es lo que está sucediendo contigo? Pues que efectivamente tú te vas a meter en un proceso de miedo, te vas a meter en un proceso de paranoia y eso lógicamente no te va a dejar avanzar en otros ámbitos. A veces pensamos que solamente estamos escuchando una noticia, pero en realidad hay un efecto que se encuentra ahí detrás. ¿Y cuál es ese efecto? Pues que de pronto tú no vas a poder desenvolverte de una manera adecuada en el resto de tus actividades porque precisamente sientes miedo a que en algún momento te van a asaltar, a que en algún momento vas a ser víctima de un ataque delincuencial. Y ojo, no es que se quiera negar la presencia de delincuentes o la presencia de agresores. Sin embargo, el hecho es que tanto te están metiendo esta información en tu cabeza que entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que precisamente vas a entrar en un proceso de miedo. Y aquí se va a activar un proceso que es bastante interesante y esto puedes encontrarlo también en los libros especializados sobre el tema. Y hay aquellos que dicen que cuando nosotros enfocamos nuestro pensamiento en algo determinado, en algo que ya está ahí, estamos activando lo que se conoce como el sistema, valga la redundancia, de activación reticular. ¿Y qué significa eso? El sistema de activación reticular es un área del cerebro relacionada con la supervivencia, relacionada con los instintos y que precisamente lo que hace es filtrar toda la información que te llega de tal manera que tú puedas escoger en qué quieres enfocarte, en qué quieres decidirte a actuar. Entonces, aquí te voy a poner un ejemplo que es bastante claro y siempre se utiliza. Es como, por ejemplo, digamos, tú quieres comprarte un vehículo, ¿no? Y de repente tú dices, ok, me voy a comprar un vehículo de color rojo y que tiene tales y tales características y de pronto es una camioneta la que me quiero comprar, ¿ok? Y tú ya estabas pensando en esa posibilidad y de repente, por ejemplo, en la calle tú ya empiezas a ver varios vehículos con esas mismas características, varios vehículos rojos, también en el tipo de camionetas, con el tipo de neumáticos que tú también ya habías imaginado anteriormente. O sea, empezaste a encontrar ese tipo de imágenes, ese tipo de vehículos por todo lado. Y ojo, esto no es algo que tenga que ver con el misticismo o con lo esotérico ni cosas por el estilo. Lo que pasa no es que empezó a aparecer de la nada este tipo de vehículos, no es que empezaron a aparecer de repente las cosas en las que te enfocaste, no. Lo que pasa es que ya estaban ahí, simplemente que como no era parte de tu enfoque, como no era parte de las cosas en las cuales te estabas concentrando, aparentemente no existían, pero cuando tú ya te enfocaste en eso, de repente viste que ya estaban en la realidad y aparecían en publicidades en la televisión y de pronto también en las redes sociales y por todo lado empezaron a aparecer estos vehículos. Entonces, ¿a qué es lo que me voy con ese ejemplo? Que cuando tú enfocas tu pensamiento en algo determinado, tu cerebro precisamente lo que hace es buscar todos los eventos relacionados con ese enfoque que tú tienes y entonces van a aparecer. Pero ¿cómo se relaciona entonces esto con el ámbito de la seguridad? Porque si tanto te estás enfocando en que, por ejemplo, los delincuentes son de tal o cual nacionalidad,
te estás enfocando en que los delincuentes actúan en determinada manera, si te estás enfocando en que los delincuentes tienen ciertas características, pues lo que va a suceder es que efectivamente te vas a encontrar en situaciones que le comprueban a tu cerebro precisamente que eso es verdad. Entonces, por eso te digo, vale la pena mencionar que cuando estamos hablando del sistema de activación reticular, implica que tu cerebro empieza a enfocarse en algo que le das y le das y le das y le das, y entonces tú empiezas a encontrar esto. Entonces, como te decía, no es una cuestión de misticismo, no es una cuestión de que quizás algo esotérico o cosas por el estilo, no, nada, absolutamente nada de eso. Simplemente es algo que ya está incluso demostrado por la ciencia. Pero, ¿qué es lo bueno de todo esto entonces? Mira, si yo te digo que lamentablemente por los medios de comunicación nosotros estamos invadidos de toda esta información, aquí tú debes tomar en consideración que la información puede meterte en problemas o puede también sacarte de ellos. ¿Cómo puede la información meterte en problemas? Cuando existe sobreinformación o cuando la información es distorsionada. Pero si tú en cambio analizas bien lo que estás oyendo, lo que estás viendo, lo que te están diciendo, cuando tú analizas de una forma adecuada, pues definitivamente lo que vas a encontrar son respuestas. ¿Y a qué me refiero con respuestas? Porque tú puedes decir, ok, vamos a ver entonces, sí, es cierto que la delincuencia está aumentando, es cierto que la delincuencia está por todos lados quizás, pero el asunto es el siguiente: ¿qué estoy haciendo yo para enfrentarme a esa situación? Entonces, hay personas que empiezan a aprender defensa personal, hay gente que empieza a aprender autoprotección, hay gente que justamente lo que hace es buscar la posibilidad de no ser una víctima fácil de las agresiones, una víctima fácil de la delincuencia. Entonces, ahí está la diferencia entre saber algo, distorsionarlo totalmente o entrar en pánico, o tomar por otra parte también la decisión de buscar una solución y de alguna forma pues enfrentar este proceso de peligro que nosotros estamos teniendo. Entonces, ¿cuál es una ventaja tremenda con esto del sistema de activación reticular? Y es que así como tú puedes enfocarte en cosas negativas, resulta que también puedes enfocarte en cosas positivas. ¿Qué significa esto? Que así como tú encontraste elementos que te podían poner en una situación de miedo, en una situación de pánico, también puedes activar este sistema reticular para que te ayude a encontrar información que te haga superarte en diferentes áreas. Entonces, por ejemplo, si tú quieres aprender autoprotección, defensa personal, pues te vas a encontrar con información adecuada que tú necesitas para eso. Si quieres aprender sobre temas de negocios, pues vas a meterte a encontrar información específica sobre temas de negocios, y de pronto te das cuenta que aparentemente no había bibliografía sobre autoprotección y defensa personal, o no había canales especializados en estos temas. Pues ahora, como tú ya tienes el interés en esto, ya vas encontrando que sí existe este tipo de contenidos, este tipo de información. Entonces, como te decía, la primera clave para no ser víctima de la delincuencia es no enfocarte en que te va a ir mal. Y esto se une también con el segundo punto, el segundo elemento que responde a la clave, y la siguiente clave es la actitud, precisamente como te decía. No busques una actitud de víctima. ¿Y cuál es aquella actitud de víctima? Es aquella que muchas personas la tienen en una condición blanca. En algún momento ya te voy a hablar acerca de esto de los códigos de colores y cómo funciona. Pero esta actitud de víctima es precisamente aquella que nosotros adaptamos cuando andamos totalmente descuidados por las calles, cuando andamos totalmente desprevenidos, cuando andamos totalmente en las nubes, cuando no nos damos cuenta qué es lo que está pasando. Somos parte de esa condición de víctima cuando andamos con una pésima imagen corporal, con un pésimo lenguaje corporal. ¿A qué me refiero con esto? Y tú ya te habrás dado cuenta y habrás escuchado seguramente en otras ocasiones que la gente te dice, mira, cuando un delincuente ve que una persona anda cabizbaja, anda pensando en las nubes o anda con las manos en los bolsillos, se le ve totalmente desganada, se le ve totalmente triste, ahí es cuando el delincuente ataca. Y efectivamente eso sucede de esa manera. ¿Por qué razón?
porque la víctima está precisamente asumiendo esa condición de víctima. No es lo mismo cuando tú ves a alguien que camina por la calle viendo recto al frente, cuando camina totalmente de forma erguida, cuando camina con los brazos afuera y en una actitud que puede señalarse como bastante energética. Entonces, si tú te das cuenta, hay una diferencia entre buscar ser víctima o comportarse como víctima y otra muy diferente cuando nosotros tenemos un alto nivel de energía, un alto nivel de vibración. Ahora, ojo, cuando yo te digo que hay gente que se comporta como víctima, eso también quiere decir la forma en que piensan las personas de sí mismas. ¿A qué me refiero con esto? Si tú te sientes como una persona insegura, si tú te sientes o te notas como una persona apagada, como una persona triste, como una persona que no encuentra alegría, como una persona pesimista, si tú mismo te ves como alguien que no tiene ninguna capacidad de liderazgo, si tú mismo te ves como una persona a quien no le importa a nadie, si tú te ves mal en ese sentido, pues precisamente lo que estás haciendo es poniéndote en el papel de víctima. ¿Y qué es lo que va a suceder entonces? Cuando tú estás con tu autoestima por los suelos, obviamente eso se nota en tu lenguaje corporal. Entonces, si tú te acuerdas lo que te decía hace un momento atrás, el delincuente, ¿qué es lo que está buscando? Precisamente a esa persona que en principio físicamente está dando a notar que es débil. Aquella persona que está dando a notar que no tiene fuerza de carácter, que no tiene fuerza para enfrentarse a situaciones difíciles, que no tiene fuerza para enfrentarse al mundo. Y ojo, que cuando me refiero a que una persona no demuestra fuerza, no estoy diciendo que esto se trate solamente de que seas hombre o de que seas mujer. O sea, tú puedes ser hombre o mujer, no importa, puedes ser un adulto mayor, puedes ser incluso un niño en ciertas circunstancias, que tú puedes demostrar que tienes talante, que tú tienes energía. De hecho, por ejemplo, mira, especialmente en las escuelas, ¿no? Muchas veces, ¿qué es lo que sucedía antes? Que, por ejemplo, al niño más grande, de pronto más gordito, más alto, que se le veía más fuerte, ¿qué es lo que pasaba? A ese niño todos le tenían miedo y daba de pronto la posibilidad de que aquel niño sea un muchacho violento, puede ser que sí, pero puede ser también que no. Pero entonces, ¿qué es lo que pasaba? Solo con verle al niño en esa actitud de pronto de bastante energía, en esa actitud a veces hasta arrogante, ¿qué es lo que implicaba para los demás niños? Pues precisamente el no acercarse porque ya le tomaban como otra forma de conducta. Entonces, eso también es lo que sucede con nosotros, con los adultos. Entonces, si eres un joven, si eres un adulto, entonces la siguiente clave, estamos ya en la clave número 2, es no sentirnos como víctimas, no sentirnos como personas fáciles de ser abordadas por un delincuente. Y lo que yo te decía se conecta con el punto anterior. Cuando tú estás pensando y pensando y pensando y pensando en que todo está peligroso, en que todo está mal, pues precisamente lo que va a suceder es que te vas a encontrar con esa gente violenta que esté dispuesta a hacerte daño. Y si es que a eso le agregas que tu lenguaje corporal tampoco es el adecuado, pues obviamente ahí vamos a tener muchos problemas. Y por aquí tenemos saludos cordiales. Carlos Proaño, muchos éxitos, muchas gracias. Saludos para Esteban Cachorro. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Y estamos conversando para las personas que en este momento se están conectando a nuestra transmisión. Estamos hablando sobre las 4 claves para no ser víctimas de la delincuencia. Estamos en la clave número 2. Y quiero contarles, precisamente les voy a compartir en este momento mi pantalla. Voy a hacer mucho más didáctico este trabajo que estoy haciendo con ustedes. Voy a hacer mucho más didáctico esta presentación. Recuerden, estamos todavía en el paso número 2, en la clave número 2, que es precisamente tu actitud. Tú tienes que empezar a mejorar tu actitud. Pero antes quiero decirte lo siguiente. Mira, los delincuentes, bueno, y esto es parte de un estudio que se ha hecho desde hace mucho tiempo atrás. Un delincuente puede ser comparado como un animal de caza. ¿Y por qué por un animal de caza? Porque, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, en la selva con un león? Pongamos el caso de un león y la cebra. El león es aquel ser, aquel animal en este caso, que está constantemente preparado
para buscar a su presa, y la presa lógicamente va a ser capturada de forma más fácil cuando está en esa condición blanca, cuando está totalmente desprevenida, cuando no sabe lo que sucede. Entonces, si es que la cebra está por ahí nada más dormida en el prado, está ahí acostada sin darse cuenta de lo que sucede alrededor, y de pronto aparece el león, ¿qué es lo que va a hacer? Va a saltar encima de esa presa, y como es fácil, pues obviamente la va a atacar, la va a devorar. Entonces, un delincuente también ejerce la misma situación. El delincuente está a la caza, es un cazador neto, pero obviamente no está buscando presas para comérselas. Lo que está buscando es presas para hacerles daño de otras formas. Puede ser que las vayan a asaltar. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando determina que la presa está totalmente descuidada, está totalmente desprevenida? Ahí es cuando se va acercando, acercando poco a poco hasta que finalmente se abalanza sobre ella. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esta situación? Que mira, si bien es cierto en el caso de león y la cebra estamos hablando de animales, pero esto también se asemeja a lo que pasa en los seres humanos, porque obviamente el león es mucho más factible que ataque a una presa que se la considera débil, de pronto que está incluso sola, alejada del resto de su manada, antes que de pronto de un animal que se le note también como más peligroso y que darle batalla al león. Entonces, por ejemplo, no se ha visto, no es común, por ejemplo, que un león ataque a un cocodrilo, o que ataque a otro tipo de animal que también sea característico por su ferocidad. Puede ser que lo ataque, pero cuando está en una condición totalmente desprevenida. Y vamos a ver entonces a qué se refiere esto de la condición desprevenida. Hola Jenny Naranjo, saludos también para ti, saludos también para Robert Moncayo, saludos desde Loja. ¿Qué tal, Robert? Saludos también por allá por Loja. Entonces, voy a compartirles en este momento mi pantalla y voy a enseñarles un fragmento de un reportaje que se realizó en Colombia por parte de un canal de televisión RCN de Colombia, en donde se hace un análisis precisamente de cómo operaba una banda de delincuentes en un sector de Corabastos, esto es en Bogotá, perdón. Aquí operaba una banda conocida como los Carretos, que era una banda de delincuentes que se dedicaba a cometer sus fechorías al interior de precisamente este mercado que les acababa de comentar. Entonces, esto dio origen a una investigación por parte de la policía, una investigación que duró varios meses hasta que finalmente lograron desarticular a la banda. Pero ¿qué sucedió? Esto fue documentado asimismo por la policía, y esto sirve ¿para qué? Para nuestro caso, como un material didáctico que lo que pretende precisamente es ponernos en consideración de lo que pasa en la realidad para no cometer aquellos errores de las víctimas. Entonces, quiero ponerle aquí, espero que se escuche bien lo que narra en este momento, entonces, el documental. En ebullición. Fuera de ella, en una sola calle, decenas de vendedores tratan de hacerse unos pesos aprovechando el flujo de personas que entra o sale de Corabastos. Entre esos, un grupo de hombres cuya destreza principal es el mimetizaje, cual camaleones se esconden en este lugar. Solo se hacen visibles a la temible hora de cazar. Primera hora de la mañana, un grupo de 7 hombres atraviesa el pequeño camino que queda entre las ventas informales. Uno es diferente a los demás. Inevitablemente lo descubre cuando es atacado por 6 hienas hambrientas. Lo doblegan, lo humillan. Es un momento crítico donde la vida podría apagarse. Las fieras no lo dejan respirar. Le rompen los bolsillos. Se llevan su aliento. Desaparecen. El corazón aún cabalga mil, pero él ya está solo. Si te puedes dar cuenta, entonces precisamente aquí tenemos un ejemplo de lo que yo te decía antes, ¿no? El hecho de que un delincuente puede incluso atacar en manada
cuando se trata ya de estar contra una víctima que no importa quién sea, porque resulta que si son varios los atacantes, de muy poco va a servir que de pronto esa persona tenga una gran corpulencia, que de pronto esa persona tenga incluso conocimientos de defensa personal o de artes marciales. De nada va a servir, como te digo, si es que es abordada de esa forma en que fue abordado este sujeto en este asalto. Pero, ¿qué es lo que sucede? No significa que con que sepas defensa personal eso no te va a servir. Claro que te puede servir, pero resulta que hay otro elemento que viene antes de aprender defensa personal y eso se conoce como autoprotección. Y dentro de la autoprotección precisamente está esto, que es no convertirse en una presa fácil, sino que precisamente tener la posibilidad de detectar el peligro con mucho tiempo de anticipación. Entonces, como tú te das cuenta, aquí estamos en un escenario bastante cotidiano para nosotros. Estamos hablando de un mercado donde, bueno, nosotros ya sabemos qué es lo que puede suceder en un sitio como estos, pero el hecho es que más allá del trabajo que están realizando estos delincuentes en manada, porque incluso este reportaje de RCN que me parece espectacular señala que están atacando en manada, más allá de esto, a lo que nos vamos es a la conciencia situacional que tiene el individuo que en este momento se convierte como la víctima. Y aquí es cuando entonces nosotros pasamos al siguiente punto. Estamos hablando sobre las 4 claves para no ser víctimas de la delincuencia. Y vámonos entonces ahora al siguiente punto. ¿Cuál es el siguiente punto que tú tienes que entender o la siguiente clave? Recuerda, la primera era ser consciente de que se activa el sistema de activación reticular, valga. Sí, el segundo punto era tu actitud, no te comportes como una víctima, no busques ser una víctima. Y el tercer punto ahora es tener una conciencia situacional. ¿Qué significa esto? Mira, en términos más técnicos que quizás los abordemos en otro próximo programa, eso significa estar en una condición de color amarillo que, para no meternos tanto en tecnicismos, significa estar en una situación de constante alerta. Esto quiere decir detectar el peligro en cualquier lugar en el que te encuentres, detectar cualquier indicio que pueda decirte que por ahí la cosa no es, cualquier indicio que pueda decirte que mira, por ahí es mejor no meterse. Y aunque en esto, por supuesto, también es importante apelar a lo que dice el sentido común, porque obviamente si tú ya conoces que determinado sector es peligroso en las madrugadas o en las noches, pues hay que pensarlo 2 veces si es que tú necesariamente tienes que ir a meterte en esos sitios. Entonces, como te digo, aquí estamos hablando totalmente de detectar lo que pueda suceder y estar abiertos, por supuesto, a que algo podría suceder. Entonces, por ejemplo, si tú dices, sabes que yo tengo que irme a tal sector, yo sé que es peligroso, pero por mi trabajo tengo que irme o tengo que pasar por ahí, ok. ¿Qué es lo que va a suceder contigo? Que en ese momento se va a activar tu estado de conciencia de alerta y si bien es cierto, tú podrías, ojo que quiero decir, podrías ser objeto de un ataque, sin embargo aquí la ventaja es que no vas a ser sorprendido, no vas a ser cogido por sorpresa. ¿Por qué? Porque en tu conciencia tú ya te diste cuenta de que ese podría ser un mal momento, un mal lugar y por eso tú ya te encuentras en una situación de alerta, lo que te permite generar un plan. ¿Y cuál puede ser ese plan que tú puedes activar en ese momento? Pueden haber varios. Un plan puede ser correr si es que te encuentras ante una situación de peligro. Otro plan puede ser gritar, o sea, pedir ayuda. Otro plan puede ser llamar a las autoridades. Otro plan puede ser de pronto capaz que pelear, si es que es ya el último de los casos, aplicar recursos de defensa personal, pero como te digo, el tema es que tú ya no vas a ser sorprendido. No es lo mismo que de pronto tú vas nomás a un barrio que nunca has visto, que no conoces, vas por tu trabajo y tú vas confiado porque dices, no, aquí nada me va a pasar. Y eso lamentablemente es un error que cometen muchas personas cuando dicen, no, eso a mí no me va a pasar, y es en diferentes ámbitos, ¿no? Y esto ya lo hemos visto. Mira, hay gente que dice, no, solamente asaltan a algunas personas nada más, solamente a alguien le puede pasar ese tipo de cosas malas, a mí nunca me va a pasar. Y bueno, es posible que nunca te pase si es que tú comprendes lo que es la autoprotección, si es que tú tienes protocolos de autoprotección que han sido probados, que han sido ensayados, que han sido en algún momento incluso puestos en práctica. Si tú tienes todo eso, pues seguramente no te vas a meter en problemas, pero
Si tú no posees nada de esos conocimientos, obviamente ahí sí vas a ver la situación como bien complicada. Entonces, como te digo, cuando tú tienes conciencia del entorno, obviamente ya estás en una situación de alerta. ¿Y qué es lo que te va a dar eso como resultado? Precisamente no ser sorprendido o sorprendida por un delincuente. Acuérdate que en algún programa anterior yo ya te decía que mira, una de las características de los delincuentes es que te van a atacar de dos formas, ya sea por sorpresa y también con violencia. ¿A qué se refiere con sorpresas? Cuando la gente dice, mira, yo estaba en tal sitio y de repente yo que me di cuenta estaba un tipo al lado mío y ya me estaba pidiendo las cosas y me estaba apuntando con una pistola o tenía un cuchillo al lado. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese caso? Obviamente la víctima se convirtió en víctima porque descuidó totalmente su entorno, no sabía lo que pasaba a su alrededor. Y obviamente también puede ser atacada con violencia cuando a medida que le va amedrentando el delincuente con un arma, obviamente le sigue insultando y le sigue golpeando y le sigue empujando y de esa manera pues la víctima no se va a encontrar en una situación cómoda y obviamente va a tener que ceder. Entonces, como te digo, todo esto se soluciona cuando tú ya tienes conciencia de lo que está pasando, cuando tú estás consciente totalmente de tu entorno y como decía, por ejemplo, alguien por acá, mira, dice, no es dar papaya, dice. Ajá, efectivamente, cuando tú te estás exponiendo demasiado en lugares, en situaciones, pues obviamente estás provocando que alguien más pueda abusar de ti. Mira, si tú ya conoces que ir a determinado bar, bueno, ahora por el momento no podemos salir, pero si tú ya conoces que ir a determinado bar es peligroso, que ir a determinada calle es peligrosa, sobre todo es peligroso, sobre todo en horas de la madrugada, en horas de la noche, pues lo que sería lo preferible, o sea, sería no ir, pero si necesariamente tienes que ir, entonces hay que ir con los 5 sentidos bien puestos o como dicen algunos, con los 6 sentidos bien puestos. Entonces, esto es obviamente protección de calle, esto es protección que puedes utilizarlo a nivel urbano. Pero, ¿qué significa esto de mantenerte siempre alerta? Mira, esto no quiere decir que tú vas a entrar en una situación de paranoia o no quiere decir que tú vas a pasar siempre sospechando de la gente, siempre sospechando de quien se te acerca y cosas por el estilo. No, esto significa que tú debes estar en un nivel de conciencia de alerta tal que conscientemente quizás no estés todo el tiempo pensando en eso, pero inconscientemente, en cambio, siempre estés a la vanguardia, a ver qué es lo que sucede. ¿Qué significa eso? Que tú puedes hacer como una especie de olas, tú puedes en momentos estar, por ejemplo, alerta, estás caminando por una calle, ves a una persona que se acerca de manera sospechosa, ok, ese momento, bam, sube tu nivel de alerta y dices, ok, puede ser que algo malo pase por aquí y es preferible estar pendiente. Pero de pronto esa persona ya pasó, no sucedió lo que tú pensabas y baja tu nivel de alerta y regresas a la normalidad y sigues caminando, sigues con tus protocolos de seguridad. De pronto por ahí ves que un vehículo se acerca a alta velocidad y tú dices, oh, es capaz que este vehículo se choque por acá. Entonces sube nuevamente tu nivel de alerta, ok, no pasó nada, no fue nada más que un frenón por ahí y otra vez bajó el nivel de alerta. De pronto sigues caminando por una calle y escuchas un estruendo bastante fuerte. Sube tu nivel de alerta porque dices, ¿qué pasó aquí? ¿Fue un disparo? ¿Fue una explosión? ¿Qué sucedió en este momento? ¿Fue un choque? Ves que no pasó nada o de pronto no se identifica lo que pasó alrededor y baja nuevamente tu nivel de alerta. Es decir, si tú te das cuenta, esto es como una ola que va subiendo y va bajando. Tu nivel de alerta tiene que estar subiendo y bajando, pero lo contraproducente, ¿qué es lo que sería? Mantener ese nivel de alerta en bajo, es decir, en una línea totalmente abajo o que no exista, que sería lo peor, o mantener ese nivel de alerta totalmente arriba. ¿Qué significa que mantengas ese nivel de alerta totalmente arriba? Pues que entonces vas a entrar quizás en un proceso de paranoia, vas a entrar en ansiedad, vas a entrar en miedo, cuando de lo que se trata más bien es precisamente de tener un equilibrio. Simplemente hay que estar alerta. Tu semáforo se va a prender si es que ves que el peligro se acerca y van a bajar las defensas si es que tú notas que todo está tranquilo, si todo está bien por ahí. Vamos a ver cómo está hasta aquí esta conversación. Cuéntenme ahí en el chat, por favor, díganme si es que les está gustando lo que les estoy diciendo, cuéntenme si es que tienen alguna pregunta, manden por favor por ahí un like para saber que estamos llegando bien, para saber que vale la pena seguir haciendo esas transmisiones. Recuerden que nosotros estamos transmitiendo esos programas los días martes y jueves de 18
18 a 19 horas. Vale la pena que ustedes compartan también, por favor, esa transmisión con quien ustedes deseen, con sus amigos, con su familia. Y miren, si bien es cierto, todos estamos aparentemente, digo entre comillas, estamos seguros en nuestras casas porque la mayoría de personas estamos encerradas. Si bien es cierto, aparentemente no sucede nada, lo cierto es que en algún momento vamos a tener que salir y obviamente las condiciones van a ser más complicadas de lo que estábamos acostumbrados anteriormente. Entonces, por esa razón es importante que hagamos conciencia de que en este momento que podemos aprender algo, que podemos concienciar sobre las situaciones relacionadas con la autoprotección, con la defensa personal, pues lo hagamos. Les invito a que por eso compartan esta transmisión. Y miren, para las personas que en este momento se están conectando, yo les decía que teníamos por ahí una noticia una entrevista de un periódico donde se le entrevistaba a un oficial de la policía que señalaba que precisamente lo que se ha detectado es un incremento de las agresiones intrafamiliares y estamos hablando también ya de muertes incluidas. ¿Pero por qué sucedía eso? Porque si bien es cierto, ya por el momento estamos tranquilos porque la delincuencia está en las calles, pero en cambio la violencia se trasladó hacia los hogares. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo? Que precisamente, por ejemplo, se hacían reuniones familiares, la gente tomaba alcohol o consumía otro tipo de drogas y ahí se venían en cambio los problemas y de eso ya estábamos hablando incluso de muertes. Y también les comentaba otra noticia con fuente oficial asimismo que señalaba que, por ejemplo, la ciudad de Quito es la segunda ciudad con más incidentes de violencia intrafamiliar que se ha registrado durante el periodo de confinamiento, es decir, durante la cuarentena que estamos viviendo. Aquí tenemos saludos de Robert Moncayo, dice todo está claro, perfecto, aquí dice está claro Robert Moncayo. Miguel Villalba dice afirma al 100, efectivamente, estamos pendientes, entonces estamos listos. Y antes de pasar a la siguiente clave para no ser una víctima de la delincuencia, quiero ponerles también aquí el enlace para las personas que deseen y quieran unirse al reto de los 21 días aprendiendo autoprotección y defensa personal. En este momento les estoy colocando esta información aquí en los comentarios, aquí entre los comentarios de la transmisión. Y bueno, ¿de qué se trata este reto de los 21 días aprendiendo autoprotección y defensa personal? Es un proceso que, como bien dice su nombre, dura 21 días en los cuales vamos a estar trabajando con temas de autoprotección, defensa personal y claro, aquí la gente tiene que cumplir cierto nivel de tareas. ¿Cuáles son los requisitos que se les pide a las personas? Ojo, es un reto totalmente gratuito. ¿Cuál es el requisito que se les pide a las personas? Pues que sepan seguir instrucciones, que tengan disciplina, que posean dedicación, por supuesto, y que disponga de 20 o 30 minutos al día para revisar los materiales que se les entrega. Estos materiales se entregan cada 24 horas. Bueno, son cosas que se les va a indicar ya cuando estemos dentro del proceso, pero si es que alguien tiene interés en participar en este reto, pues aquí les acabo de dejar en este momento, está ahí en los comentarios, el link de acceso. Simplemente ustedes tienen que darle clic en ese link que les va a llevar a un grupo privado de Facebook donde deben responder unas preguntas y de esa manera pues inmediatamente ustedes ya van a estar adentro de este proceso. Así que si es que alguien se anima por ahí, pues ahí está esta oportunidad. Y bueno, vamos a ver si es que no hay alguna pregunta más, si no vamos a pasar al último punto, a la cuarta clave para no ser víctima de la delincuencia. Y la cuarta clave se refiere a tomar acción. ¿Qué significa tomar acción? Que de pronto tú ya te diste cuenta, por ejemplo, ya sabes que, ok, es bueno no comportarse como víctima, es bueno no dar a notar que yo soy una víctima fácil, es bueno tener conciencia situacional, pero el siguiente punto es pasar a la acción. ¿Y cómo pasas a la acción? Hay diferentes formas. Una primera acción es cuando tú te antepones o cuando tú te adelantas o te anticipas a lo que puede suceder. Por ejemplo, si tú te das cuenta que estás en una situación de crisis,
y de pronto se produce un altercado y de pronto la gente viene corriendo hacia donde ti, tú tienes ahí las posibilidades. Una puede ser que tú ves que la gente viene corriendo, ok, te anticipas a los hechos y dices, ok, ¿sabes qué? Mejor me resguardo y me escondo por acá porque es preferible que, bueno, si pasan las personas, pasen y a mí no me suceda nada. Entonces, tú te estás anticipando a los hechos. Otra forma de anticiparse a los hechos, esto ya hablando desde el plano de la defensa personal, es que, por ejemplo, si ya estoy frente a un tipo que evidentemente rompió mi distancia de seguridad y de pronto yo veo que tiene sus manos en los bolsillos y se denota que está sumamente agresivo, si yo tomo la decisión y me abalanzo primero sobre él, no golpeándole, sino quizás bloqueando en ese momento sus brazos, puede ser que yo obviamente me esté anticipando de buena manera porque estoy evitando que ese tipo saque algo de su bolsillo, que puede ser, como te digo, una pistola, puede ser un cuchillo, pero yo me estoy anticipando a los hechos. Eso, como te digo, ya en un ámbito totalmente operativo, cuando se rompe la distancia de seguridad. Pero ¿cómo puedes tú tomar acción? ¿Cómo puedes anticiparte antes de que suceda? Pues precisamente haciendo lo que tú realizas en este momento, que es informándote, obteniendo conocimientos que te ayuden a entender cómo funciona esto de la autoprotección, la defensa personal, aprendiendo sobre protocolos de autoprotección, de pronto aprendiendo también, por supuesto, defensa personal. Entonces, eso es ya pasar a la acción. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando, por ejemplo, tú eres una persona muy preparada, de pronto sabes artes marciales, de pronto también sabes el tema de defensa personal, pero sin embargo, si tú no pasas a la acción, ¿y cómo pasas a la acción? Si tú no pones en práctica tus conocimientos, pero obviamente una vez que ya hayan fallado los protocolos de autoprotección, pues obviamente también te vas a quedar como una víctima. Pero la pregunta es, ¿por qué no pudiste activar esos movimientos que ya sabías? ¿Por qué no pudiste utilizar eso que tú ya conocías o que dominabas aparentemente si estabas en una situación de crisis? Pues eso se responde precisamente porque estamos bajo efectos del miedo, bajo efectos de una serie de cosas que se dan precisamente por el tema del estrés y eso no te dejó avanzar. ¿Cómo se soluciona eso? Pues habría que ver cuál es tu proceso de entrenamiento y cómo estás llevando tus entrenamientos, cómo está la metodología de tu instructor, qué es lo que está sucediendo, cómo estás formándote y de esa manera pues vamos a ver qué es lo que sucede. Aquí tengo una pregunta de Esteban Cachorro, dice, también saber identificar y desconfiar sobre todo, sea de lugar o personas, más aún si está con las manos ocultas o tiene un comportamiento sospechoso. Efectivamente, lo que estábamos conversando hace un momento, ¿no? Y cuando estamos hablando de esto de sospechar, de desconfiar, mira, lo que te voy a decir capaz que es un poco polémico, pero una de las mejores formas de estar prevenidos en una situación de crisis es precisamente sospechar. Sospecha de que algo podría pasar. Pero ojo, la sospecha no es la certeza. ¿A qué me refiero con esto? Que de pronto cuando tú sospechas, lo que puedes hacer es empezar a estructurar un plan que te pueda ayudar a salir de una situación de crisis si es que se da. Pero si es que, como te decía, no hay la certeza de que eso necesariamente vaya a suceder. ¿Por qué? Porque si tú te adelantas tanto a los hechos, o sea, no es lo mismo lo que yo te decía antes, ¿no es cierto? Si es que ya un tipo rompió la distancia de seguridad, está totalmente violento, está ya de pronto a unos 50 centímetros de mí, ya rompió esa distancia de seguridad, está violento y encima está con las manos en los bolsillos, si yo me adelanto ahí, es posible que yo esté actuando de buena forma. ¿Por qué? Porque capaz que me anticipo a que él saque un arma de sus bolsillos. Pero si de pronto yo veo que el tipo está a 50 metros y desde aquí yo empiezo a, qué sé yo, a sacar un arma o cosas por el estilo, ¿qué es lo que puede suceder? Que aunque la persona no esté dispuesta a hacerme daño, ya me identifica también como un potencial agresor. ¿Y qué va a suceder en ese momento? Que obviamente esa persona también va a estar en una constante alerta y capaz que se siguen acercando, se siguen acercando, se siguen acercando, incluso las miradas se cruzan y por ahí capaz que se da una confrontación, ya sea verbal o incluso puede llegar a una confrontación física. Entonces, es bueno, por supuesto, sospechar, es bueno, por supuesto, desconfiar de ciertas situaciones, pero sin que eso nos quite totalmente la calma. Como les decía, la idea es aquí mantener
mantenerse en un equilibrio, no estar en la parte totalmente lineal, en la parte totalmente de abajo, donde no tenemos control de nada, donde estamos en la condición de víctima, tampoco estar en la condición de paranoia y pensar que todo mundo puede ser un agresor. No es así, no todo el mundo es un agresor. Sin embargo, podemos estar más protegidos si es que tomamos en consideración esto de la conciencia situacional. Entonces, como les decía, la siguiente clave, la última clave, era precisamente tomar acción. Hasta ahí, entonces, vamos a ver cómo están mis amigos que en este momento están conectados. Cuéntenme qué les ha parecido este tema, esto de las 4 claves para no ser víctima de la delincuencia. Aquí dice Esteban Cachorro, excelente aclaración. Muchas gracias también a ti por tu participación. Gracias, Byron Rosales. Saludos cordiales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Byron, también para ti. Saludos. Saludos también. Por acá nos están escribiendo. También estamos desde Cuenca, nos están escribiendo también desde Cuenca. Ok, perfecto. Entonces, como les decía, en este instante les estoy colocando aquí en el link, los comentarios, está precisamente la descripción de lo que es este reto de los 21 días aprendiendo autoprotección y defensa personal. Y quiero también colocarles en los comentarios, o más bien dicho, les voy a colocar en este momento también en los comentarios otro producto que nosotros hemos sacado. Recuerden que estas son capacitaciones totalmente gratuitas. No están pagando absolutamente un centavo ni por este live que está llegando a ustedes todos los martes y jueves, tampoco por el reto de los 21 días. Y aquí les quiero presentar también otro proceso que tenemos, que en cambio es un reto de 21 días. Esto también es un reto de 21 días reprogramando positivamente tu mente. De igual manera está un link para que ustedes puedan ingresar, responden unas preguntas e inmediatamente se encuentran dentro del grupo. Este reto todavía no empieza, el reto de los 21 días de defensa personal todavía no empieza. Yo creo que empezará más o menos quizás entre mañana o pasado mañana. ¿Y por qué digo esto? Porque esto lo estamos trabajando con un número determinado de personas. Cuando llegamos a ese límite de personas, cerramos ya las inscripciones y empezamos con el desarrollo de los 21 días. Esto también pasa, como les decía, con el de 21 días reprogramando su mente. Pero ¿qué es lo que hacemos ahí? Miren, para las personas que en ese momento quizás se conectan, al principio de esta transmisión yo les había comentado que muchas veces nosotros activamos este sistema reticular que está en nuestro cerebro y esto lo que nos hace es enfocarnos en las cosas que nosotros consideramos como más prioritarias. Y cuando nos enfocamos en aquellas situaciones, pues obviamente las vamos a encontrar por todo lado, lo que puede provocarnos problemas o también puede provocarnos beneficios. Nos provoca problemas cuando, por ejemplo, pensamos en cosas negativas y de esa manera pues vamos a darnos cuenta que por aquí hay delincuencia por todo lado, hay malas noticias por todo lado, hay cosas espeluznantes por todo lado y eso obviamente lo que va a producir es que bajemos en nuestra acción de conciencia. ¿A qué se refiere con eso? Bajamos totalmente nuestras defensas, bajamos totalmente nuestro sistema inmune, nuestra energía está por los suelos y ahí es cuando incluso concentramos esta cantidad de virus que pueden atacarnos. Pero cuando esta programación más bien se encuentra elevada, pues las cosas van a ir mejor. Por eso es que miren, y esto yo lo he comprobado, la gente que aprende autoprotección, la gente que aprende defensa personal, no vuelve a ser víctima de delincuentes ni de agresores nunca más en su vida. No solamente porque ya maneja los recursos técnicos, sino porque además su autoestima llega a subir tanto que, como les decía hace un momento atrás, ya no es una víctima de delincuentes, porque el delincuente busca a las personas débiles, a las personas que se les ve cabizbajas, a las personas que se les ve con una muy reducida energía. Entonces, como les comentaba, es cierto que cuando tú aprendes autoprotección, cuando aprendes defensa personal, tú puedes precisamente elevar tu nivel de energía, pero obviamente esto se da también con un cambio a nivel de tu reprogramación mental. ¿Y a qué se refiere la reprogramación mental? Pues precisamente sacar de tu inconsciente aquellas creencias que te limitan, aquellas creencias que te dicen, ¿sabes qué? No, tú nunca vas a aprender a defenderte bien en las calles, tú nunca vas a aprender a hacer un movimientos de defensa personal porque eso es muy complicado, nunca te va a salir, etcétera, etcétera. Entonces, precisamente es por eso que necesitas reprogramar tu mente y darte cuenta
cuenta que sí puedes hacer las cosas por tus propios medios, puedes darte cuenta que sí puedes pensar de una manera distinta y sobre todo alcanzar todos los objetivos que se te ocurran. Entonces, por eso, muchachos, aquí en este momento les estoy dejando, aquí en los comentarios están los dos links. Precisamente el uno de los 21 días reprogramando tu mente, que ese todavía no empieza ese reto. El otro de los 21 días aprendiendo autoprotección y defensa personal, todavía no empieza tampoco ese reto. Yo imagino que estará empezando entre mañana y pasado, porque ya casi llegamos al límite de las personas que necesitamos para comenzar. Entonces, por eso, como les digo, si es que alguien quiere por ahí, pues pongan ahí en los comentarios, pónganle ahí, denle clic ahí en esos links que inmediatamente se van a ir a la parte correspondiente. Bueno, chicos, son las 19 horas. No sé si es que tienen alguna pregunta más, si es que tienen algún comentario, tienen alguna sugerencia. Cuéntenme, por favor, ahí en el chat qué les ha parecido, si vale la pena seguir haciendo ese tipo de transmisiones. Recuerden que esto es estrategias de autoprotección. Estamos llegando todos los días martes y también los días jueves de 18 a 19 horas, compartiendo con ustedes información sobre temas relacionados con la seguridad, con la autoprotección, con la defensa personal, y lo que buscamos precisamente es que la gente tenga herramientas para no estar en una situación de crisis, para no estar en una situación de peligro. Entonces, eso, como les digo, es nuestro máximo interés. Así que vamos a ver si es que hay alguna pregunta, si es que hay algún comentario, hay algo adicional. Si es que no, entonces nos despedimos en este momento y, por supuesto, entonces será hasta una próxima ocasión. Mi nombre es Carlos Proaño. Nos vemos entonces aquí el próximo día jueves. Recuerden, de 18 a 19 horas, esto es Estrategias de Autoprotección. Nos estamos viendo entonces. Chao, chao y muchos éxitos.